Edward se desparramó en el sofá mientras yo ponía la película y adelantaba los créditos del principio. Me envolvió la cintura con sus brazos y me reclinó contra su pecho cuando me senté junto a él en el borde del sofá. No era exactamente tan cómodo como un cojín, pero yo lo prefería de sobra. Su pecho era frío y duro, aunque perfecto, como una escultura de hielo. Tomó la manta de punto que descansaba doblada sobre el respaldo del sofá y me envolvió con ella para que no me congelara al contacto con su cuerpo. ¿Sabes? Romeo no me cae nada bien, comentó cuando empezó la película. ¿Qué tienes contra Romeo?, le pregunté, un poco molesta. Era uno de mis personajes ficticios favoritos. Creo que hasta estaba un poco enamorada de él hasta que conocí a Edward. Bien, en primer lugar, está enamorado de Rosalind. ¿No te parece que es un poco voluble? Y luego, unos pocos minutos después de su boda, mata al primo de Julieta. ¿No es precisamente un rasgo de brillantes? Va sumando un error tras otro. ¿Habría alguna otra manera de que destruyera su felicidad de forma tan completa? Suspiré. ¿Quieres que la vea yo sola? No. De todos modos, yo estaré mirándote a ti la mayor parte del tiempo. Sus dedos se deslizaron por mi piel trazando formas, poniéndome la carne de gallina. ¿Te vas a poner a llorar? Probablemente, admití, si estás pendiente de mí todo el rato. Entonces no te distraeré. Pero sentí sus labios contra mi pelo y eso me distraía bastante. La película captó mi interés ratos, gracias en buena parte a que Edward me susurraba los versos de Romeo al oído, con su irresistible voz aterciopelada, lo que convertía a la del actor en un sonido débil y vasto en comparación. Y claro que lloré, para su diversión, cuando Julieta se despierta y encuentra a su flamante esposo muerto. Debo admitir que le tengo una especie de envidia, dijo Edward, secándome las lágrimas con un mechón de mi propio pelo. Ella es muy guapa. Hizo un sonido de disgusto. No le envidio la chica, sino la facilidad para suicidarse, aclaró con tono de burla. Ustedes los humanos la tienen fácil. Todo lo que tienen que hacer es tragarse un frasquito de extractos de plantas. ¿Qué?, inquirí con un grito ahogado. Es algo que tuve que plantearme una vez, y sé por la experiencia de Cars que no es nada sencillo. Ni siquiera estoy seguro de cuántas maneras de matarse probó Cars al principio, cuando supo en lo que se había convertido. Su voz, que se había tornado mucho más seria, se volvió ligera otra vez. Y no cabe duda de que sigue teniendo una salud excelente. Me retorcí para poder ver su expresión. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con eso de que tuviste que planteártelo una vez? Quise saber. La primera fue cuando tú casi te mataron. Hizo una pausa para inspirar profundamente, luchando por volver al tono socarrón de antes. Claro que estaba concentrado en encontrarte con vida, pero una parte de mi mente estaba elaborando un plan de emergencia por si las cosas no salían bien. Y como te decía, no es tan fácil para mí como para un ser humano. Los recuerdos de mi último viaje a Phoenix me embargaron y durante un segundo sentí cierto vértigo. Aún conservaba en mi memoria con tal nitidez el sol cegador y las oleadas de calor procedentes del asfalto mientras corría a toda prisa y con ansiedad al encuentro del sádico vampiro que quería torturarme hasta la muerte. James me esperaba en la habitación de los espejos con mi madre como rehén, o eso suponía yo. No supe hasta más tarde que todo era una treta. Lo que tampoco sabía James era que Edward se apresuraba a salvarme. Lo consiguió a tiempo, pero por muy poco. De manera inconsciente mis dedos se deslizaron por la cicatriz en forma de media luna de mi mano, siempre varios grados por debajo de la temperatura del resto de mi piel. Sacudí la cabeza como si con eso pudiera deshacerme de todos los malos recuerdos e intenté comprender lo que Edward quería decir mientras sentía un incómodo peso en el estómago. ¿Un plan de emergencia?, repetí.
Bueno, no estaba dispuesto a vivir sin ti. Puso los ojos en blanco, como si eso resultara evidente hasta para un niño, aunque no estaba seguro de cómo hacerlo. Tenía claro que ni Hemet ni Jesper me ayudarían, así que pensé que lo mejor sería irme a Italia y hacerlo algo que molestara a los Vulturis. No quería creer que hablara en serio, pero sus ojos dorados brillaban de forma inquietante, fijos en algo lejano en la distancia, como si contemplara las formas de terminar con su propia vida. De pronto me puse furiosa. ¿Qué es un Vulturis?, inquirí. Son una familia, contestó con la mirada ausente, una familia muy antigua y muy poderosa de nuestra clase. En nuestro mundo, supongo que son lo más cercano que hay a la realeza. Carls vivió con ellos algún tiempo durante sus primeros años, en Italia, antes de venir a América. ¿No recuerdas la historia? Claro que me recuerdo. Nunca podría olvidar la primera vez que visité su casa, la enorme mansión blanca escondida en el bosque al lado del río, o la habitación donde Carls, el padre de Edward, en tantos sentidos reales, tenía una pared llena de pinturas que contaban su historia personal. La tela más vívida, la de colores más luminosos y también la más grande, provenía de la época de Carls. Había pasado en Italia. Naturalmente que me acordaba del sereno cuarteto de hombres, cada uno con el rostro exquisito de un serafín, pintados en el más alto de los balcones, observando la espiral caótica de colores. Aunque la pintura se había realizado hace siglos, Carls, el ángel rubio, permanecía inalterado. Y recuerdo a los otros tres, los primeros conocidos de Carls. Edward nunca había utilizado la palabra Vulturis para referirse al hermoso trío, dos con el pelo negro y uno con el cabello blanco como la nieve. Los llamó Aro, Cayo y Marco, los mecenas nocturnos de las artes. De cualquier modo, lo mejor es no irritar a los Vulturis, continuó Edward, interrumpiendo mi ensoñación. No a menos que desees morir, a lo que sea que nosotros nos pase. Su voz sonaba tan tranquila que parecía casi aburrido con la perspectiva. Mi ira se transformó en un terror. Tomé su rostro marmoreo entre mis manos y lo apreté fuerte. Nunca, nunca vuelvas a pensar en eso otra vez. No importa lo que me ocurra. No te permito que te hagas daño a ti mismo. No volveré a ponerte en peligro jamás, así que eso es un punto indiscutible. ¿Ponerme en peligro? Pero no habíamos quedado de acuerdo en que toda la mala suerte es cosa mía. Estaba enfadándome cada vez más. ¿Cómo te atreves a pensar en esas cosas? La idea de que Edward dejara de existir incluso aunque yo estuviera muerta me producía un dolor insoportable. ¿Qué harías tú si las cosas sucedieran a la inversa?, preguntó. Pues no es lo mismo. Él no parecía comprender la diferencia y se rió entre dientes. ¿Y qué pasa si te ocurre algo? Me puse pálida solo de pensarlo. ¿Querrías que me suicidara? Un rastro de dolor surcó sus rasgos perfectos. Creo que entiendo un poco por dónde vas. Solo un poco, admitió. Pero, ¿qué haría yo sin ti? Cualquier cosa de las que hacías antes que yo apareciera para complicarte la vida. Suspiró. Tal como lo dices, suena fácil. Seguro que lo es. Soy tan interesante. La verdad parecía a punto de rebatirlo, pero lo dejé pasar. Eso es indiscutible, me recordó. Repentinamente se incorporó para adoptar una postura más formal y me colocó a su lado de modo que no nos tocáramos. Charlie, aventuré. Edward sonrió. Poco después escuché el sonido de la patrulla de policía que entraba por el camino. Busqué y tomé su mano con firmeza, ya que mi padre bien podría tolerar eso. Charlie entró con una caja de pizza en las manos. Hola, chicos, me sonrió. Supuse que querrías tomarte un respiro de cocinar y lavar platos el día de tu cumpleaños. ¿Tienen hambre? Claro.
Gracias, papá. Charlie no hizo ningún comentario sobre la aparente falta de apetito de Edward. Estaba acostumbrado a que no cenara con nosotros. ¿Le importaría si me llevo a Bella esta tarde?, preguntó Edward cuando Charlie y yo terminábamos. Miré a Charlie con rostro esperanzado. Quizá él tuviera ese concepto de cumpleaños que consiste en quedarse en casa, en plan familiar. Este era mi primer cumpleaños con él. El primer cumpleaños desde que mi madre, René, había vuelto a casarse y había ido a vivir a Florida, así que no sabía qué expectativas tendría. Me parece estupendo. Los Mariners juegan con los Fox esta noche, explicó Charlie, y mi esperanza desapareció. Así que seguramente seré una mala compañía. Toma, sacó la cámara que me había comprado por sugerencia de René, ya que necesitaría fotos para llenar mi álbum, y me la lanzó. Él debería de haber sabido mejor que nadie que yo no era ninguna maravilla en lo que se refiere a coordinación de movimientos. La cámara saltó de la punta de mis dedos y cayó dando vueltas hacia el piso. Edward la atrapó en el aire antes de que se estampara contra el linóleo. «Buena atrapada», remarcó Charlie. «Se organizaron algo divertido esta noche en casa de los Cullen. Bella, toma algunas fotos. Ya sabes cómo es tu madre. Estará esperando verlas casi al mismo tiempo que las vayas tomando». «Buena idea, Charlie», dijo Edward mientras me devolvía la cámara. Dirigí la cámara hacia él y le tomé la primera foto. ¿Funciona bien? Estupendo. Que se diviertan esta noche, chicos. Eso era claramente una despedida. Charlie ya iba camino a la sala a ver la televisión. Edward sonrió triunfante y me tomó de la mano para dirigirnos a la cocina. Cuando fuimos por mi coche, me abrió la puerta del copiloto y esta vez no protesté. Todavía me costaba mucho trabajo encontrar en la oscuridad el camino oculto que llevaba a su casa. Edward condujo hacia el norte, hacia las afueras de Forks, visiblemente irritado por la escasa velocidad a la que le permitía conducir mi prehistórica camioneta. El motor rugía, incluso más fuerte de lo habitual, mientras intentaba hacerlo correr a más de 80. «Tómalo con calma», le advertí. «¿Sabes qué te gustaría un montón? Un precioso y pequeño Audi. Apenas hace ruido y tiene mucha potencia. No hay nada de malo en mi coche. No existe nada que me desagrade de él. Y hablando de caprichos caros, si supieras lo que te conviene, no gastarías nada en regalo de cumpleaños. Ni un centavo», dijo con aspecto recatado. «Muy bien. ¿Puedes hacerme un favor?» «Depende de lo que sea». Suspiró y su dulce rostro se puso serio. «Bella, el último cumpleaños real que tuvimos nosotros fue el de Emmett en 1935. Déjanos disfrutar un poco y no te pongas demasiado difícil esta noche. Todos están muy emocionados». Siempre me sorprendía un poco cuando se refería a ese tipo de cosas. «De acuerdo, me comportaré. Probablemente debería advertirte algo». «Muy bien, hazlo». «Cuando digo que todos estamos emocionados, me refiero a todos». «¿Todos?». Me sofoqué. Pensé que Emmett y Rosalie estaban en África. El resto de Forks tenía la sensación de que los retoños mayores de los Cullen se habían ido ese año a la universidad, pero yo tenía más información. Emmett quería estar aquí. Pero, ¿y Rosalie? «Ya lo sé, Bella, no te preocupes, se comportará lo mejor posible». No contesté, como si yo simplemente pudiera no preocuparme así de fácil. A diferencia de Alice, la otra hermana adoptiva de Edward, la exquisita Rosalie de cabello rubio dorado no me estimaba mucho. En realidad lo que sentía por mí era algo un poco más fuerte que el simple desagrado. Por lo que a Rosalie se refería, yo era una intrusa indeseada en la vida secreta de su familia. «Si quieres que vaya, siempre quiero que vengas», le recordé, quizá con un poco más de intensidad de lo que requería la conversación. Esperaba que él se riera, sonriera o reaccionara de algún modo a mis palabras, pero me contestó con indiferencia. «De acuerdo,
Está bien. Me besó en la frente otra vez antes de cerrar la puerta. Entonces dio media vuelta y caminó a zancadas hasta su coche con su elegancia habitual. Conseguí salir del estacionamiento antes de que el pánico me dominara y estaba hiperventilando cuando llegué al local de los Newton. Me dije que él solo necesitaba tiempo y que lograría sobreponerse a esto. Quizá estaba triste por la dispersión de su familia, pero Jesper y Alice volverían pronto. Y también Rosalie y Emmett. Si servía de algo, me mantendría lejos de la gran casa blanca, cerca del río, y nunca más volvería a poner un pie allí. No tenía importancia. Seguiría viendo a Alice en la escuela. ¿Por qué? Tendría que regresar a la escuela, ¿no? Además, sin duda, vería a Cars con seguridad en la sala de urgencias. Después de todo lo sucedido la noche anterior, carecía de importancia. En realidad no había ocurrido nada, solo me había caído una vez más la historia de mi vida. No tenía importancia alguna, máxime en comparación con lo de la primavera pasada, cuando James me hirió y estuve a punto de morir por la pérdida de sangre. Y aún entonces Edward había sobrellevado las interminables semanas en el hospital mucho mejor que ahora. Era porque esta vez no había ningún enemigo del cual protegerme, o porque era su hermano. Quizás sería preferible que él me llevara lejos, mejor que terminar dispersando a toda su familia. Se me pasó un poco el abatamiento cuando lo consideré todo en su conjunto. Charlie no podría objetar nada si lograba mantener la situación todo el año escolar. Podríamos irnos lejos de la universidad o simular que lo hacíamos, al igual que Rosalie y Emmett. Lo más probable es que Edward pudiera esperar un año más, que era un año para un inmortal. Ni siquiera a mí me parecía mucho. Me sentí suficientemente dueña de mí misma para poder salir del coche y caminar hacia la tienda. Mikey Newton se me había adelantado, sonrió y me saludó cuando entré. Tomé mi chaleco mientras le dedicaba un leve asentamiento. Todavía estaba imaginando agradables situaciones en las que Edward y yo huíamos a varios enclaves exóticos. Mike interrumpió mi fantasía. ¿Qué tal tu cumpleaños? Murmuré, me alegro de que haya pasado. Mike me miró por el rabillo del ojo como si me hubiera vuelto loca. El trabajo me absorbió. Quería ver a Edward otra vez. Imploré que hubiera superado lo peor de aquel trago, fuera lo que fuera, para cuando volviéramos a encontrarnos. No es nada, me dije una y otra vez. Todo volverá a la normalidad. Experimenté un alivio abrumador cuando llegué a mi calle y vi el coche plateado de Edward estacionado frente a mi casa. Me molestó profundamente sentirme así. Me encaminé deprisa hacia la puerta principal y empecé a llamar antes de haber traspasado el umbral. ¿Papá? ¿Edward? Mientras hablaba, escuché la sintonía característica del Sports Center procedente de la televisión. «Estoy aquí», contestó Charlie a gritos. Colgué el impermeable en la perchera y me dirigí apresuradamente a la sala. Edward estaba en el sillón y mi padre en el sofá. Ambos mantenían la vista fija en la televisión. Eso era normal en mi padre, pero no en Edward. «Hola», dije débilmente. «Hola, Bella», contestó mi padre sin apartar los ojos de la pantalla. «Queda pizza, está fría. Creo que está todavía en la mesa». «De acuerdo». Esperé en el vestíbulo. Finalmente Edward me miró y me dedicó una sonrisa educada. «Ahora voy contigo», me prometió. Sus ojos volvieron a la televisión. Permanecí allí muda de asombro, casi un minuto sin que ninguno de ellos se diera cuenta. Experimenté una sensación, tal vez de pánico, creciendo en mi pecho. Corrí a la cocina, no me apetecía para nada la pizza. Me senté en la silla, alcé las rodillas y las rodeé con los brazos. Algo iba muy mal, quizá mucho peor de lo que esperaba. Los sonidos típicos de la camaradería y las bromas masculinas continuaban llegando desde la habitación presidida por la televisión. Intenté controlarme y razonar. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir?
Me estremecí. Esa era la pregunta equivocada, sin duda. Me costaba mucho trabajo respirar bien. De acuerdo, me dije una y otra vez, ¿qué es lo más grave a lo que podría enfrentarme? Tampoco me gustaba mucho esa pregunta, pero pensé en las posibilidades que había considerado antes. Mantenerme lejos de la familia de Edward. Claro que no podía esperar que Alice estuviera de acuerdo con esto, pero si Jasper no estaba bajo control, disminuía el tiempo que podríamos compartir las dos. Asentí. ¿Podía vivir con eso? ¿O marcharnos? Quizá él no podría esperar hasta el final del año escolar. Tal vez tendría que ser ahora. Frente a mí, en la mesa, los regalos de Charlie y René estaban donde los había dejado. La cámara, que no había tenido oportunidad de usar en la casa de los Cullen, descansaba junto al álbum que me había enviado mi madre. Rocé con las yemas de los dedos la preciosa cubierta del álbum de fotos y suspiré al pensar en ella. En cierto modo, el estar viviendo sin mi madre durante tanto tiempo me hacía más difícil la idea de una separación permanente, y Charlie se quedaría totalmente solo, abandonado. Ambos se sentirían tan heridos. Pero regresaríamos. No, vendríamos de visita, claro. ¿Verdad que sí? No estaba muy segura de cuál sería la respuesta a esta pregunta. Apoyé la mejilla en la orilla mientras contemplaba los testimonios materiales del amor de mis padres. Sabía que el camino elegido iba a ser difícil, y después de todo estaba pensando en el peor escenario posible, el peor con el que podría vivir. Acaricié el álbum con la mano y abrí la primera página. Tenía unas pequeñas esquinas metálicas ya dispuestas para sujetar la primera foto. No sería una mala idea dejar allí algún testimonio de mi vida. Sentí una extraña urgencia por comenzar. Tal vez no transcurriera mucho tiempo antes de que tuviera que abandonar Forks. Jugueteé con la correa de la cámara mientras me preguntaba si la primera fotografía del rollo recorregiría algo que se acercara a la original. Lo dudaba, pero él no parecía inquieto porque estuviera en blanco. Me reí entre dientes, pensando en su carcajada despreocupada de la noche anterior. La risa desapareció. Había cambiado todo tanto y con tanta rapidez. Me hacía sentir un poco mareada, como si me encontrara al borde de un precipicio en algún lugar muy alto. No quería pensar más en ello. Tomé la cámara y subí las escaleras. Mi habitación no había cambiado mucho en los 17 años transcurridos desde la marcha de mi madre. Las paredes seguían pintadas de azul claro, y delante de la ventana colgaban las mismas amarillentas cortinas de encaje. Había una cama en vez de una cuna, pero sin duda ella reconocería la colcha colocada de forma descuidada, ya que había sido un regalo de la abuela. A pesar de todo, saqué una instantánea de la habitación. No había mucho más que fotografiar. Afuera la noche era cerrada. Sin embargo, el sentimiento crecía cada vez más fuerte. Era ya casi una compulsión. Tendría que reflejar todo lo que pudiera de Forks antes de que tuviera que dejarlo. Podía sentir el cambio que se avecinaba. No era una perspectiva agradable, no cuando la vida ya era perfecta tal y como estaba. Me tomé mi tiempo para bajar las escaleras con la cámara en la mano, intentando ignorar las mariposas que revoloteaban por mi estómago. Cuando pensaba en la extraña distancia que me negaba a ver en los ojos de Edward, él lo superaría. Probablemente estaba preocupado porque me disgustaría si me pedía que nos marcháramos. Lo dejaría arreglado todo sin entorpecerme y estaría lista para cuando me lo pidiera. Ya tenía la cámara preparada cuando me asomé a la sala. Intentando sorprenderlo, estaba segura de que era imposible tomarlo desprevenido. Sin embargo, él no alzó la vista. Me recorrió un gran estremecimiento, como si algo helado se hubiera deslizado por mi estómago. No hice caso a esa sensación y le tomé una foto. Entonces ambos me miraron.
Charlie frunció el ceño y el rostro de Edward continuó vacío, sin expresión. ¿Qué haces, Bella?, se quejó Charlie. Vamos, anímense. Intenté sonreír mientras me sentaba en el suelo frente al sofá donde se había echado Charlie. Ya sabes que mamá pronto estará llamando para saber si estoy usando los regalos. Tengo que poner manos a la obra para no herir sus sentimientos. Pero, ¿por qué me tomas fotos a mí?, refunfuñó. Es que eres tan guapo, repliqué mientras intentaba mantener un tono desenfadado. Y además, como fuiste tú quien me compró la cámara, estás obligado a servirme de tema para las fotos. Él murmuró algo que no pude comprender. Edward, dije con una indiferencia admirable, tómanos una foto a mi padre y a mí, juntos. Le lancé la cámara, evitando cuidadosamente mirarlo a los ojos, y me arrodillé al lado del brazo del sofá donde Charlie apoyaba la cabeza. Charlie suspiró. Tienes que sonreír, Bella, murmuró Edward. Lo hice lo mejor que pude y la cámara disparó una foto. Déjenme tomarles una, chicos, sugirió Charlie. Yo sabía que lo único que quería era alejar el flash de la cámara de sí mismo. Edward se puso de pie y le lanzó la cámara con agilidad. Yo me coloqué a su lado y la composición me pareció formal y fría. Me puso una mano desganada sobre el hombro y yo le pasé un brazo por la cintura con más firmeza. Me hubiera gustado mirarlo a la cara, pero no me atreví. Sonríe, Bella, me volvió a recordar Charlie. Suspiré profundamente y sonreí. El flash me cegó. Suficientes fotos por esta noche, dijo Charlie. Entonces introdujo la cámara en una hendidura que había entre los cojines y luego la tapó con ellos. No hay que acabar hoy todo el rollo. Edward dejó caer la mano de mi hombro y se zafó con aire casual de mi brazo para sentarse de nuevo en el sillón. Vacilé, pero luego opté por sentarme otra vez al lado del sofá. De pronto me sentí tan asustada que me temblaron las manos. Las apoyé con fuerza contra el estómago para disimular. Puse la barbilla sobre las rodillas y miré hacia la pantalla de la televisión sin ver nada en realidad. Cuando el programa terminó, aún no me había movido ni un centímetro. Por el rabillo del ojo vi cómo Edward se ponía de pie. «Será mejor que me vaya a casa», dijo. Charlie no apartó los ojos de un anuncio de la televisión. «De acuerdo, nos vemos». Me levanté del suelo con torpeza, ya que me había quedado rígida de estar sentada tan quieta, y seguí a Edward hasta la puerta de la calle. Él se dirigió directamente hacia su coche. «¿Te quedarás?», le pregunté, sin esperanza en la voz. Ya me esperaba su respuesta, así que no me dolió tanto. Esta noche no. No le pregunté el motivo. Se metió en su coche y se fue mientras yo me quedaba allí de pie, inmóvil. Apenas me di cuenta de que llovía. Esperé sin saber lo que esperaba, hasta que la puerta se abrió a mis espaldas. «¿Bella? ¿Qué haces?», me preguntó Charlie, sorprendido de verme allí de pie, sola y chorreando. Nada, me volví, caminé lentamente hacia la casa. Fue una noche muy larga, en la que no pegué el ojo. Me levanté en cuando vi un poco de claridad abrirse paso por la ventana. Me vestí mecánicamente para ir a la escuela, esperando que se aclarara algo de las nubes. Después de desayunar un tazón de cereal, decidí que había luz suficiente para tomar fotos. Tomé una de mi coche y otra de la fachada de la casa de Charlie. Me volví y saqué unas cuantas del bosque que había al lado. Con lo siniestro que se me había antojado antes, qué encantador me parecía ahora. Me di cuenta de que extrañaría el verdor, la sensación de que el tiempo no pasaba, el misterio de los bosques, todo. Puse la cámara en la mochila de la escuela antes de irme. Intenté concentrarme en mi nuevo proyecto más que en el hecho de que Edward aparentemente no había querido arreglar las cosas aquella noche. Además de miedo, empezaba a sentir impaciencia. ¿Cuánto iba a durar aquello? Continuó así toda la mañana. Caminó silenciosamente a mi lado sin que pareciera mirarme en ningún momento. Intenté concentrarme en las clases, pero
Ni siquiera la de la lengua logró captar mi atención. El profesor Barty tuvo que repetirme una pregunta sobre la señora Capuleto al menos 2 veces antes de que me diera cuenta de que estaba dirigiéndose hacia mí. Edward me susurró la respuesta correcta entre dientes y después volvió a ignorarme. A la hora del almuerzo el silencio persistía. Estaba a punto de ponerme a llorar, así que para distraerme me incliné sobre la línea invisible que separaba las 2 zonas de la mesa y me dirigí a Jessica. Hola Jess. Dime, Bella, ¿podrías hacerme un favor? Le pedí mientras rebuscaba en mi bolso. Mi madre quiere tener algunas fotografías de mis amigos para ponerlas en el álbum. ¿No te importaría tomarnos algunas a todos? Le entregué la cámara. De acuerdo, aceptó ella con una sonrisa. Se volvió de repente para sorprender a Mikey con la boca llena y tomarle una foto. A continuación se desató una más que percible guerra de fotografías. Observé cómo la cámara iba de un lado a otro. Al pasarla reían, tonteaban y se quejaban de lo mal que habían salido. Me parecía extrañamente infantil. O tal vez se debía a que ese día no estaba en un estado de ánimo apropiado para el trato humano. Oh, dijo Jessica en tono de disculpa al devolverme la cámara. Me parece que nos gastamos todo el rollo. Estupendo. Creo que ya tengo fotos de todo lo que yo quería. Después de las clases, Edward me acompañó al estacionamiento de la escuela en silencio. Tenía que irme a trabajar de nuevo y por una vez estaba contenta de que así fuera. Pasar tiempo juntos no ayudaba en nada a arreglar las cosas. Quizás si estuviéramos más tiempo solos fuera mejor. Dejé el rollo de camino al local de los Newton y recogí las fotos a la salida del trabajo. En casa, después de saludar con un escueto hola a Charlie, tomé una barra de cereal de la cocina y corrí a mi habitación con el sobre de las fotos bien apretado bajo el brazo. Me senté en medio de la cama y lo abrí con curiosidad y cierta renuencia. Era ridículo, pero casi esperaba que la primera fotografía estuviera en blanco. Se me escapó un grito ahogado cuando saqué el sobre y vi a Edward, tan hermoso como en la vida real. Me miraba desde la foto con esos ojos cálidos que tanto echaba de menos en los últimos días. Era realmente asombroso que alguien pudiera ser tan indescriptible. Ni con 1000 palabras hubiera podido expresar lo que había en esa imagen. Repasé por encima las restantes fotos del montón una sola vez y luego coloqué sobre la cama 3 de ellas, una junto a otra. En la primera imagen se vería Edward en la cocina. Sus ojos dulces chispeaban a causa de la diversión contenida. La segunda mostraba a Edward y Charlie viendo el canal. En ella se evidenciaba el cambio que se había producido en los ojos de Edward, siempre hermosos hasta dejarte sin aliento, pero cuya expresión confería ahora frialdad a su rostro, como el de una escultura, con menos vida. La última era una imagen donde aparecíamos Edward y yo de pie, juntos y manifiestamente incómodos. Su rostro emanaba la misma sensación que la foto anterior, frialdad y aspecto de estatua. Pero probablemente lo más preocupante de todo no era eso, sino el doloroso contraste que había entre los dos. Él parecía una deidad y yo, mediocre, incluso para los cánones humanos y para mi vergüenza, bien poco agraciada. La foto me disgustó y la aparté. Tomé todas las fotografías y las coloqué en el álbum en vez de ponerme a hacer la tarea. Garabateé unos pies de foto y bajo todas ellas con mi bolígrafo indicando los nombres y las fechas. Tomé aquella en la que se nos veía Edward y a mí. La doblé por la mitad sin mirarla demasiado, la puse debajo del borde metálico de la mesa, dejando visible la mitad de Edward. Cuando terminé, reuní el otro montón, las fotos en nuestro sobre y escribí una larga carta de agradecimiento para René. Edward seguía sin venir.
No quería admitir que él era el motivo de que estuviera despierta tan tarde, pero evidentemente así era. Intenté recordar la última vez que no hubiera aparecido como hoy, sin una excusa, una llamada de teléfono. Nunca lo había hecho. Pasé otra noche sin dormir. En la escuela continuó el programa de silencio, frustración y pavor de los últimos 2 días. Me sentí aliviada al encontrar a Edward esperándome en el estacionamiento de la escuela, pero ese consuelo desapareció pronto. No había cambios en su comportamiento. Si acaso se mostraba aún más distante. Me costaba incluso recordar el motivo de aquel desastre. Me parecía que mi cumpleaños pertenecía al pasado más lejano. Ojalá Alice regresara pronto, antes de que todo esto se me fuera aún más de las manos. Pero no podía contar con ello. Decidí que si no podía hablar con él ese día, hablar de verdad, entonces iría al día siguiente a comentar el asunto con Carls. Debía hacer algo. Me prometí a mí misma que iba a sacar a colocación el tema después de clase. No iba a concederme más excusas. Me acompañó hasta mi coche y me armé de valor para plantearle las cosas. ¿Te importaría si voy a verte hoy?, me preguntó antes de que llegáramos, dejándome casi fuera de combate. Claro que no. ¿Ahora?, preguntó de nuevo mientras me abría la puerta. Sí, claro. Me disgustó la urgencia que se detectaba en su voz, pero no dejé que eso se notara en la mía. Solo iba a echar una carta a René en el buzón de correos que hay de camino. Nos vemos ahí. Miró el grueso sobre en el asiento del copiloto. De pronto se inclinó sobre mí y lo tomó. Yo lo haré, repuso con calma, y aún así llegaré antes que tú. Esbozó una sonrisa torcida suya, mi favorita, pero algo iba mal, porque la alegría de los labios no subía hasta los ojos. De acuerdo, asentí. Aunque era incapaz de devolverle la sonrisa, cerró la puerta y se dirigió a su coche. Y en verdad se me adelantó. Estaba estacionado en el sitio de Charlie cuando llegué a la puerta de la casa. Era un mal indicio. En tal caso, no pensaba quedarse mucho rato. Sacudí la cabeza inspiré hondo mientras intentaba hacer acopio de algo de valor. Salió del coche a la vez que yo del mío, se acercó y me cargó la mochila. Hasta aquí todo era normal, pero la puso otra vez en el asiento y eso se salía de lo habitual. Vamos a dar un paseo, propuso con una voz indiferente al tiempo que me tomaba de la mano. No contesté, no se me ocurrió la forma de protestar, pero rápidamente supe que quería hacerlo. Esto no me gusta, algo anda mal, pero muy mal, repetía continuamente una voz dentro de mi mente. Él no esperó una respuesta. Me condujo hacia el lado este del patio que lindaba con el bosque. Lo seguía a regañadientes mientras intentaba superar el pavor y pensar en algo. Pero entonces me obligué a recordar que aquello era lo que pretendía, una oportunidad para aclarar las cosas. Entonces, ¿por qué me inundaba ese pánico? Solo habíamos caminado unos cuantos pasos por el bosque cuando se detuvo. Apenas habíamos llegado al sendero y todavía podía ver la casa. Era un simple paseo. Edward se recostó en un árbol y me miró con expresión impasible. Está bien, hablemos, dije y sonó más valiente de lo que yo me sentía. Inspiró profundamente. Vela, nos vamos. Yo también inspiré profundamente. Era una opción aceptable y pensé que ella estaba preparada, pero debía preguntarlo. ¿Por qué ahora? Otro año, Vela, ha llegado el momento. De todos modos, ¿cuánto tiempo más podemos quedarnos en Forks? Carls apenas puede pasar por un treintañero y actualmente dice que tiene 33. Por mucho que queramos, pronto tendremos que empezar en otro lugar. Su respuesta me confundió. Había pensado que el asunto de la partida tenía que ver con dejar a su familia vivir en paz. ¿Por qué debíamos irnos nosotros si ellos se marchaban también? Lo miré en un intento de entender lo que me quería decir. Me devolvió la mirada con frialdad.
Con un acceso de náuseas comprendí que lo había malinterpretado. Cuando dices nosotros, susurré, me refiero a mí y a mi familia. Cada palabra sonó separada y clara. Sacudí la cabeza de un lado a otro mecánicamente, intentando aclarar mi mente. Espero sin mostrar ningún signo de impaciencia. Me llevó unos minutos volver a estar en condiciones de hablar. De acuerdo, dije. Voy contigo. No puedes, Bella. El lugar a donde vamos no es apropiado para ti. El sitio apropiado para mí es aquel en el que tú estés. No te convengo, Bella. No seas ridículo. Quise sonar enojada, pero solo conseguí que pareciera que suplicaba. Eres lo mejor que hay en mi vida. Mi mundo no es para ti, repuso con tristeza. Lo que ha ocurrido con Jesper no ha sido nada, Edward, nada. Tienes razón, concedió él. Era exactamente lo que se podía esperar. Lo prometiste. Me prometiste en Phoenix que siempre permanecerías. Siempre que fuera bueno para ti, me interrumpió para rectificarme. No, esto tiene que ver con mi alma, ¿no? Grité furiosa mientras las palabras explotaban dentro de mí, aunque a pesar de todo seguían sonando como una súplica. Carls me habló de eso y a mí no me importa, Edward. No me importa. Puedes llevarte mi alma porque no la quiero sin ti. Ya es tuya. Respiró hondo una vez más y clavó la mirada ausente en el suelo durante un buen rato. Torció levemente los labios cuando levantó los ojos. Me parecieron diferentes, mucho más duros, como si el oro líquido se hubiese congelado y vuelto sólido. Bella, no quiero que me acompañes, pronunció las palabras de forma concisa y precisa, sin apartar los ojos fríos de mi rostro, observándome mientras yo comprendía lo que me decía en realidad. Hubo una pausa durante la cual repetí esas palabras para mis adentros varias veces, sopesándolas para encontrar la realidad oculta detrás de ellas. ¿Tú no me quieres? Intenté expulsar las palabras, confundida por el modo como sonaban colocadas en ese orden. No. Lo miré sin comprenderlo aún. Me devolvió la mirada sin remordimiento. Sus ojos brillaban como topacios, duros, claros y muy profundos. Me sentí como si cayera dentro de ellos y no pude encontrar nada. En sus honduras sin fondo, que contrarrestara la palabra que había pronunciado. Bien, eso cambia las cosas. Me sorprendió lo tranquila y razonable que sonaba mi voz. Quizá se debía al aturdimiento. En realidad no entendía lo que me había dicho. Seguía sin tener sentido. Miró a lo lejos, entre los árboles, cuando volvió a hablar. En cierto modo te he querido, por supuesto, pero ya me cansé de intentar ser lo que no soy. No soy humano. Me miró de nuevo. Ahora, sin duda, las facciones heladas de su rostro no eran humanas. He permitido que esto llegara demasiado lejos y lo lamento mucho. No, contesté con un hilo de voz. Empezaba a tomar conciencia de lo que ocurría y la comprensión fluía como ácido por mis venas. No lo hagas. Se limitó a observarme durante un instante, pero pude ver en sus ojos que mis palabras habían sido demasiado lejos. Sin embargo, él también lo había hecho. No me convienes, Bella. Invirtió el sentido de sus primeras palabras y yo no tenía réplica para eso. Yo sabía bien que no estaba a su altura y que no le convenía. Abrí la boca para decir algo, pero volví a cerrarla. Aguardó con paciencia. Su rostro estaba desprovisto de cualquier tipo de emoción. Lo intenté de nuevo. Sí, eso es lo que quieres. Se limitó a sentir una sola vez. Se me entumió todo el cuerpo. No notaba nada por debajo del cuello. Me gustaría pedirte un favor, a pesar de todo, si no es demasiado, dijo. Me pregunté
que vería en mi rostro para que el suyo se descompusiera al verme, pero logró controlar las facciones y recomponer la máscara de serenidad antes de que yo pudiera estar segura de haberlo visto. Lo que quieras, le aseguré, con la voz ligeramente más fuerte. Sus ojos helados se derritieron mientras lo miraba y el oro se convirtió una vez más en líquido fundido que se derramaba en los míos y me quemaba con una intensidad sobreacogedora. No hagas nada desesperado o estúpido, me ordenó, ahora sin mostrarse distante. ¿Entiendes lo que te digo? Asentí con fuerzas. Sus ojos se enfriaron y volvió a mostrarse distante. Me refiero a Charlie. Por supuesto, te necesita y debes cuidar de él. Asentí de nuevo. Lo haré, murmuré. Él pareció relajarse, pero solo un poco. Te haré una promesa a cambio, dijo. Te garantizo que no volverás a verme. No regresaré ni volveré a hacerte pasar por todo esto. Podrás tomar y retomar tu vida sin que yo interfiera para nada. Será como si yo nunca hubiera existido.